Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0. Lamentablemente en este segmento no nos va a estar acompañando el teniente Colina, pero de todas maneras vamos a estar muy bien acompañados porque va a estar con nosotros John de la Vega, abogado de inmigración y patrocinador de este espacio. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban, muchas gracias por la invitación y bueno, creo que no hace falta nadie hoy, ¿no? Que no vea Colina este pedacito. No, imagínate, hay que cortarlo. Nos regaña, nos regaña. Pero bueno, John, fíjate que, como siempre decimos, el tema migratorio acá en los Estados Unidos siempre hay que hablar, sobre todo en época electoral. Vemos cómo se utiliza y cómo está siempre en el tema de la política. De hecho, por cierto, antes de entrar en materia, para que nuestra audiencia sepa más o menos lo importante que es este tema, ya pasó el tema migratorio a la economía como lo más importante en estos momentos, según las encuestas, para las elecciones del año, justamente este año en noviembre. Puede cambiar, pero hasta este momento ahora el tema migratorio es el más importante para los votantes de este país, para que tengan eso justamente en cuenta. Bueno, John, precisamente siendo este el tema tan importante, vemos que siempre hay mucha desinformación, muchas falsas promesas, mucha gente que le dice, que le da consejos a la gente sin ser abogado, justamente consejos legales, ¿no? Y hay un temita que, bueno, hemos estado viendo que lamentablemente la gente se aprovecha también de la necesidad de la gente. Y ahorita con el tema del paro humanitario hemos visto cómo hay individuos, ¿no? Que de muy buena fe, supuestamente, quieren ayudar a, bueno, a la gente que está justamente protegida con este, o que por lo menos aplicó a este proceso. Y la pregunta que es clave, ¿puede un ciudadano pagar o hacer algo para acelerar el proceso justamente del paro humanitario? El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos ha sido muy claro en su página oficial y es que no existe un proceso para que puedan adjudicar tu solicitud de manera expedita. Ya el gobierno lo aclaró y hay que tener mucho cuidado porque en las redes sociales, expertos, mira, en temas de paro humanitario, te dicen que conocen a un funcionario del servicio de inmigración o que tiene documentos que pueden utilizar que más nadie tiene para poder acelerarlo. Eso es completamente falso. Y lo lamentable es que me llegan mensajes a diario de personas que han pagado hasta $5,000. Personas que se han aprovechado de ellos por el simple hecho de decirle, no, yo tengo la fórmula para poder acelerar tu proceso de parol humanitario. ¿Y qué ocurre? Eso ni siquiera lo puede hacer, o sea, no hay manera de poder hacerlo. Y entonces eso las personas quiero que tengan en consideración antes de que vayan a pagar un centavo por el proceso de paro humanitario para que sea acelerado, porque eso no existe. Fíjate que, a ver si lo has escuchado, quizás no, porque al final también esto es especulación, pero normalmente cuando surgen este tipo de propuestas que terminan siendo mentiras, ¿no? Es por algún malentendido respecto a cómo está la ley o qué sé yo. Es decir, estos rumores tienden a ser porque hay gente que no entiende nada, pero dicen que entiende. ¿Tú has visto cuáles han sido las motivaciones digamos, de la gente que está ofreciendo esto? O sea, ¿en qué se están apalancando? En eso, en que tienen contacto dentro del servicio de inmigración. El primer problema es que acuérdate que tenemos muchos, los beneficiarios están fuera de los Estados Unidos y algunas Claro. veces los patrocinadores lo que dicen, mira, voy a dar la información y ustedes tramitan el documento, yo no quiero saber más del procedimiento, no quiero estar envuelto. Sé qué es lo que ocurre. Hay personas que utilizan que lamentablemente la corrupción que podemos vivir por lo menos en Claro. Venezuela, que ellos utilizan esa información y dicen, bueno, no, yo tengo a alguien dentro del departamento que te puede ayudar, como si en Estados Unidos las cosas funcionaran. Funcionará así. Ciertamente hay corrupción en todas las partes del mundo, pero no Correcto. funciona de esa manera tan descarada, por lo menos en los Estados Unidos, cuando tiene que ver con trámites migratorios. Entonces, ellos se aprovechan y además que tengamos más de 1.5 millones de aplicaciones de parol en espera. Tenemos millones de familias hoy en día vulnerables, están en pánico, con ansiedad y ciertamente, ¿quién no va a decir, bueno, yo quiero pagar para poder tener a mi familiar al lado mío? Entiendo perfectamente, pero eso no existe por lo menos en el tema del programa de parol humanitario y no es que yo lo digo ahorita para ser estricto, es porque en la página oficial del Servicio de Inmigración ahí lo pusieron en claro, dice que la persona que no existen trámites expeditos para esa aplicación en específico. Para otras aplicaciones sí, pero para el tema de parol humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití no existe una petición expedita. Y de verdad que vergüenza la gente que se aprovecha de las necesidades de individuos que evidentemente están desesperados y están dispuestos justamente a dar cantidades importantes de dinero para justamente eso. John, otro tema que creo que hemos discutido, pero parece que la gente reincide a veces en los mismos problemas, ¿no? Porque hay individuos que quizás no entienden la gravedad de, por ejemplo, si están en un proceso de asilo y en ese proceso de asilo ya pasaron a la Corte de Inmigración
o si no es asilo por cualquier otra cuestión que estén en corte de migración, hay gente que no se toma tan serio eso de tener que asistir. Y yo quiero que tú, como abogado de inmigración, nuevamente, porque repito, esto ya es lo que hemos discutido, bueno, hables de las consecuencias de si alguien decide no asistir a una corte, a una cita en una corte de inmigración. Ciertamente, y creo que el error más común que cometen las personas en la Corte de Inmigración es no asistir a sus audiencias, tanto preliminares como finales o individuales. ¿Y qué es lo que ocurre? El juez en ese momento va a emitir una orden de deportación en ausencia, en la cual literalmente el gobierno puede removerte de los Estados Unidos. Ya estás con la orden de deportación. Lo que hace falta nada más es que ICE, que es el servicio, digamos, la policía del servicio de inmigración, que el día de mañana te pueda ya deportar de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que revisar todas las notificaciones que te ha mandado el gobierno de los Estados Unidos y tienes que presentarte, asistir a tus audiencias, te lo van a decir los papeles. Y si no te dicen los papeles, tú siempre puedes preguntarle a la corte que tiene jurisdicción sobre tu caso, o puedes también averiguar en el número de teléfono de la corte y también en la página web de la corte. Cabe destacar que el número de la corte y la página web no es información oficial, es nada más por cuestiones, ellos lo ponen educacionales. Los documentos que importan aquí son los papeles que te hayan llegado oficiales del gobierno que digan la fecha y hora. Si no, ve a la corte que te toca y pídele que te den esa copia de esos documentos. Importante eso. Ahora bien, esto ya de manera personal. ¿Tú has conocido casos de primera mano de gente que quizás llaman a tu servicio ya después de que no asistieron a una corte o algo por el estilo? Porque creo que es más común de lo que parece. Pero la gran mayoría de las personas, sí, claro, toda la semana, por no decir casi todos los días. Imagínate. Pero el 99% de los casos es o porque la persona no recibió notificación, capaz que hizo un cambio de dirección y en la corte, acuérdate que también en la corte trabajan humanos, claro. no colocaron la información correcta de la dirección, hubo errores al momento de envío de la notificación que tenían que comparecer ante la corte y eso se puede trabajar para poder reabrir el caso y explicar al juez, mira, Claro. esta persona no fue a la corte debido a que no recibió la notificación correcta, no le llegó a su casa. Pero, o también tenemos por circunstancias excepcionales, algunas veces cuando la persona se enferma, está en el hospital, los hijos están en el hospital, eso es otro argumento que se puede utilizar. Pero ahora, si la persona tiene esa notificación y no va, entonces si el día de mañana llegas con esa orden de deportación y me dice, mira, ¿qué hago? Los argumentos se me hacen mucho más complicados. Entonces, esa es la idea, que nunca pierdas tu audiencia para que no tengamos que llegar al punto de pedir una reapertura de tu proceso con el juez. Y bueno, básicamente acá la recomendación, que evidentemente yo como abogado también se las va a hacer, pero incluso yo que no tengo este tipo de problemas, pero creo que es importante porque todos pasamos por allí, ¿no? Vaya con un abogado, no con un paralegal, no con alguien que, bueno, es que es el amigo que me recomendó, no. Vaya con un abogado de inmigración, es lo mejor que siempre de inicio a fin en todo su proceso, sea cual sea, así sea el más sencillo, lo acompaña un abogado de inmigración justamente para evitar este tipo de malentendidos o de confusiones. Ahora bien, John, hay un tema un poco picante, ¿no? Y que a ti y a mí, yo estoy seguro que nos avergüenza porque muchos de estos casos compartimos nacionalidad con estos impresentables, pero que también quiero de una u otra manera que hablemos del tema migratorio, ¿no? Cuando se llevan a cabo estas acciones, porque hemos visto recientemente, sobre todo está pasando en estados como Nueva York, porque allá sabemos que ya la ley no impera en ningún ámbito, pero hemos visto cómo justamente se han agredido a oficiales de seguridad en refugios, justamente, se han agredido a policías, ¿no? En las calles, gente que dice estar acá, digamos, pidiendo asilo, que ni siquiera tiene en sí los papeles. ¿Qué consecuencias puede traer este tipo de acciones de justamente, digamos, ejercer actos de violencia en contra de oficiales de seguridad, ya sea alguien que está protegiendo un refugio, como sea un policía en las calles? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede hacer el servicio migratorio cuando ven que están en presencia de un tipo violento que evidentemente agrede a los oficiales de seguridad? Les recuerdo que cualquier tipo de beneficio migratorio en los Estados Unidos tiene un factor muy importante que es el factor de discrecionalidad. Y el gobierno de los Estados Unidos va a analizar todo tu récord y se dan cuenta que le has caído de golpe un policía en el pasado, que has pertenecido a grupos que el día de mañana pueden ser considerados pandillas o son pandillas, puede afectar tu elegibilidad para algún tipo de beneficio. Así que lo primero, ten mucho cuidado cuando veas alguna situación de esa, repórtalo a la policía y no te pongas no te acerques a esas situaciones por el simple hecho de que muchos de estos jóvenes que están allí, algunos son miembros de pandillas, como hay otros que se dejaron llevar por la influencia, pero al mismo tiempo van a haber consecuencias severas para estas personas. Otra cosa es que este grupo minúsculo de antisociales hace que la gran mayoría se vea mal ante la opinión pública del pueblo norteamericano. Eso es lo que no queremos, porque el 99.9% de personas
que se encuentran aquí inmigrantes hacen las cosas de la manera correcta. No dejemos que ese 1%, ese 0,1% nos hagan ver mal, y ciertamente si tienen que ser expulsados de los Estados Unidos, que lo hagan lo antes posible. Sí, estamos de acuerdo y es algo que nosotros como venezolanos exigimos. O sea, no es que, ay, que somos compatriotas. No, no, no. Vótenlos de acá que no los queremos. John, ya para ir finalizando, me recuerdo que creo que hace 2 semanas habíamos conversado sobre un esfuerzo que tú tienes y quiero saber si has logrado avanzar un poco en esto, si ya tienes más ideas de cómo hacerlo más efectivo. Pero corrígeme si me equivoco, tú tenías pendiente o tenías previsto hacer una exigencia para que cataloguen como un grupo terrorista al Tren de Aragua, ¿no? Y estas organizaciones justamente que están operando ahora en los Estados Unidos. ¿Ha habido avances de algún tipo? ¿Has tenido algunas reuniones? ¿Qué nos puedes decir al respecto, si eso está avanzando o por motivos personales y laborales todavía no has podido profundizar más en eso? No, ciertamente con el tema, por lo menos la semana pasada, el tema de la reforma migratoria, de verdad que llevó mucho tiempo con lo que tiene que ver con la información, pero ahorita yo creo que el proyecto, y quisiera que las personas también comentaran que qué opinan de este tipo de proyecto, si lo apoyan o no, que Claro. podamos recolectar firmas el día de mañana, o que podamos tratar de contactar a los congresistas. Creo que el senador Marco Rubio estaría muy interesado en escuchar esta propuesta, para que se empiecen a designar grupos, estos grupos como grupos de crimen organizado, grupos terroristas, y que el día de mañana no puedan tener ningún tipo de beneficio migratorio en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a futuro, y yo creo que la próxima semana tendremos ya más información acerca de esta propuesta. Bueno, y ya saben entonces, si ustedes quieren sumarse a esta campaña, ya estaremos dando información cuando sea algo mucho más tangible, pero yo creo que es importante y sobre todo que la guiemos los venezolanos y que los primeros firmantes sean venezolanos. Ya después que se suma el que quiera, pero esto es una manera de demostrar, ¿no? De cómo nosotros mismos somos los que rechazamos ese comportamiento, como tú muy bien dijiste, John, de antisociales, porque eso es lo que son, antisociales. De verdad que te agradezco un montón por haberme acompañado hoy en Contrapoder 3.0, John. Gracias por la invitación. Bueno, era John de la Vega, abogado de inmigración y patrocinador de este espacio, justamente comentándonos sobre lo más reciente en materia migratoria y además un poco andando en estos comportamientos para nada, digamos, honorables, ¿no? Que tienen algunos connacionales nuestros y que evidentemente nosotros tenemos que ser los primeros en pedir que les caiga todo el peso de la ley. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en YouTube, retransmitido en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Nos vemos nuevamente la próxima semana por esta misma hora y por esta misma plataforma, como ya dije, Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube, retransmitido por Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles.